Muy bien, en la agenda, como antecedentes, conocemos que el linfoma difuso de las grandes B, bueno, este es un paper muy interesante porque fue publicado hace un año. En realidad muestra la incidencia de Epstein-Barr asociado a cáncer. Como pueden ver, la incidencia de difuso de las grandes B asociado a Epstein-Barr es baja a nivel mundial y es heterogéneo, como pueden ver, desde tres cortes muy bajas, data en Estados Unidos, en Europa, y datos más grandes que lo podemos encontrar en Asia, en Latinoamérica. La incidencia del Epstein-Barr en realidad, como dije, es baja, pero la mortalidad es más, un poco más del doble comparado con otro tipo de neoplasias asociadas a Epstein-Barr como el Burkitt y el Hodgkin. Bueno, sabemos que la data a nivel mundial en Asia son múltiples estudios que se han realizado, pero el problema siempre fue el punto de corte, ¿no? Hasta hace poco no se sabía, y cada institución, incluso entre países e entre instituciones, existía una heterogeneidad impresionante en cuanto a definir la enfermedad de Epstein-Barr, linfoma asociado a Epstein-Barr, desde cortes muy pequeñas como el 10% hasta más del 90%. Vemos en Asia, desde la era pre-rituximab hasta post-rituximab, cómo ha ido la prevalencia desde muy bajas, por ejemplo, en Asia cercano al 15%, Latinoamérica que tiene las más altas, hasta el 28%, un promedio de 16%, y tenemos en mucho más baja prevalencia en los países occidentales como Europa y Estados Unidos. Entonces, en general, esto es lo que se mapea a la fecha. En realidad no es una data muy exacta porque hasta hace poco hemos tenido el punto de corte exacto, bueno, ya consensuado y estandarizado, que es el 80%, más del 80%, y vemos que a nivel mundial, en general, mapeando, los países occidentales son los que tienen menor prevalencia. Sudáfrica, que solo tiene un estudio publicado hace 2 años, el 7%, Asia y Latinoamérica son los países que tienen mayor prevalencia. Esos son los antecedentes, no vamos a andar en esto, simplemente que en el 2022 ya se pudo estandarizar, es una entidad totalmente reconocida, ya tenemos un punto de corte para poder echar a andar más estudios y poder determinar la sobrevida y mejores tratamientos para esta entidad. Bueno, el Epstein-Barr todos lo conocemos, es un herpes virus, DNA de doble cadena. Importante saber que tiene diversas proteínas de latencia y el cual son muy importantes para poder saber cómo actúa el Epstein-Barr y cómo va a producir esta enfermedad linfomatosa. La patogenia, como todos lo conocemos, en realidad todos podemos estar infectados, más del 90% está infectada, pero casi nadie va a producir la enfermedad, ¿no? La mayoría son asintomáticos y necesitamos realmente una inmunosupresión para que esto se pueda activar. Entonces, el punto importante acá es si el huésped está comprometido o es competente o no competente. Conocemos que las proteínas de latencia son importantes para producir la cascada de linfomatosis. El mPON es muy importante porque produce los genes antiapoptóticos que van a hacer que la célula prolifere y no deje de crecer, y el mNA1 que va a evitar o va a producir un mecanismo de evasión del virus y también del sistema inmunitario en este caso. Y importante mencionar también que en el Epstein-Barr la sobreexpresión de PDL1 hasta hace poco se ha visto que de manera directa o indirecta está asociada a peor pronóstico por diversas vías de señalización. Bueno, finalmente sabemos a la fecha que existen diversas vías alteradas, JAK-STAT, el NFK-beta, tenemos el microambiente tumoral alterado. En este caso hay una desregulación del microambiente tumoral asociado a un fenotipo M2 protumoral inmunosupresor y asociado a otras proteínas como LAC3, TIM3, el M2, incluso la interleuquina 10 que está bien implicada y produce un microambiente inmunosupresor que esto hace que el linfoma prolifere. El grupo, parte del grupo, ha hecho diversas revisiones, empezando por el doctor Castillo, el doctor Beltrán y mi persona, y bueno, el doctor Malpica, también han hecho revisiones de este tipo de neoplasia que también, bueno, se ha hecho estudios y bueno, ha hecho un compendio muy bueno en cuanto a estratificación, el diagnóstico y también tratamiento y nuevas vías de tratamiento. Bueno, finalmente, el key del asunto o la pregunta es la sobrevida en Epstein-Barr. Hay
data muy dispar, también heterogénea, no solo en el punto de corte, sino saber si este EMBAR realmente es peor pronóstico o no. Y realmente los estudios son muy heterogéneos, empezando de los estudios de Oyama, Sato, entre otros que son coreanos, chinos, que empezaron los estudios. Y como pueden ver, bueno, está un poco pequeño, pero a la era pre-rituximab se asociaba a una peor sobrevida, porque no había rituximab. Ya entrando a la era rituximab a partir del 2007, por ahí más adelante, los estudios empiezan a cambiar y se cuenta que no existe diferencia. Probablemente sea por la adición del rituximab a nuestros tratamientos. Quiero mostrar un par de estudios que son los últimos que se han mostrado a la fecha, que son hasta ahora la cohorte más grande en Europa y en Asia. Y lo que pueden ver acá es la de la doctora White. Es una cohorte alemana de 80 pacientes y lo que pueden ver, esto ya era rituximab cuando ya se adiciona el rituximab, y pueden ver cómo en la primera gráfica la adición de R-CHOP es muy importante. Si bien es cierto, probablemente porque fueron pacientes ANFIB, no recibieron rituximab, y ven que la sobrevida es muy, muy baja comparado a los que recibieron R-CHOP. Importante que también ellos evaluaron la expresión CD30 y vieron que estuvo asociado a peor pronóstico, ¿no? Pero también es una diana de tratamiento muy, muy atractiva para esta entidad. Pero cuando evaluaron la sobrevida general, en este EMBAR positivos y negativos, en realidad no encontraron ninguna diferencia. Probablemente sea porque la gran mayoría recibió rituximab y esto pudo equiparar las curvas tanto en este EMBAR positivos y negativos. Bueno, este también es un estudio que ha sido publicado en el 2021 por la doctora Bourbon. Es la corte francesa, también grande, 70 pacientes. Y también, como pueden ver, no encontró diferencias significativas sobre vida global, sobre vida libre de progresión. Pero ojo, ellos encontraron en su análisis multivariado, una subanálisis, que los pacientes que tenían, que eran adultos mayores, bueno, mayores de 50 años, estuvieron asociados a peor pronóstico, tanto sobre vida global como sobre vida libre de progresión. Bueno, estos son los datos que voy a presentar. Es un esfuerzo titánico que realizaron 8 países que conforman GEL, conjunto con la Universidad de Duke, con el Dr. Ken Jong. Es una corte retrospectiva, multicéntrica. Como pueden ver, son los criterios de inclusión del estudio. Mayores de 18 años, EMBAR positivos, incluyeron 8 pacientes, criterios de inclusión que no tuvieran inmunosupresión, obviamente que tuvieran tratamiento y seguimiento disponible. Y los objetivos primarios fue sobrevida global, sobrevida libre de progresión a 5 años, secundarios, describir las características de estos pacientes, patrones de tratamiento, biomarcadores y modelos pronósticos. Entonces acá tenemos la corte. Pueden ver que se puede diferenciar la corte latinoamericana de la corte de Estados Unidos, y como pueden ver, la diferencia, en realidad no hubo demasiada diferencia en cuanto a poblaciones. Nosotros esperamos que hubiera más diferencias, pero sí encontramos que la población de Estados Unidos era más longeva, o sea, tenía eran más ancianos comparado con la data latinoamericana. Como pueden ver, la media fue 56 años en Latinoamérica, Estados Unidos era más de 60 años. El ECOG era la mayoría un ECOG 0,1, y eso se explica porque todos los pacientes recibieron tratamiento disponible, ninguno era para que iba paliativo. La mayoría tenían un estadio avanzado, síntomas B, DHL elevado y compromiso estrenodal también. Cuando hicimos el análisis en sobrevida de acuerdo a la edad, no encontramos ninguna diferencia en sobrevida. Hicimos las curvas de sobrevida en cuanto a ECOG. Obviamente ECOG 0,1 fue mejor, como era de esperarse. También pacientes que de estadio temprano fue mejor sobrevida. Síntomas B, aquellos que tenían síntomas B iban peor comparado con los que no tuvieron síntomas B. En cuanto al compromiso esternodal, bueno, hubo una tendencia en sobrevida de que tuvieron peor sobrevida que aquellos que tenían compromiso esternodal, pero la PFS fue, sí hubo diferencia significativa al compromiso esternodal. O sea, que tenían esternodal, peor pronóstico. El DHL igual, incluso este DHL elevado, mientras más DHL elevado, peor pronóstico. Incluso estas curvas podemos delinear o diferenciar las tres curvas de si había elevación menor o igual a 1, 1 a 3 o más de 3, y pueden ver que los que tenían mayor de 3 veces el nivel normal había asociado a una peor sobrevida.
Interesante porque también lo que quisimos fue evaluar los modelos pronósticos que se conoce hasta ahora en linfoma difuso células grandes B y los biomarcadores que tenemos amplia experiencia, como lo mencionó el doctor Villela en su excelente ponencia. Entonces quisimos evaluarlo, esto es todo lo que tenemos en esta entidad. Y encontramos cosas interesantes. En cuanto al IP score, como pueden ver, no delineaba tan bien los grupos de riesgo de bajo, intermedio y alto intermedio, en comparación al SIP, que tampoco podía delinear o estratificar adecuadamente las curvas de Kaplan-Meier en bajo y bajo intermedio. Pero sí, en el RIP o el R revisado en la era ya rituximab, nos pudo delinear más bonito las curvas de Kaplan-Meier en muy buen riesgo y bajo riesgo. En cuanto a lo llama score, el clásico llama score, el primero que salió para esta entidad, nos pudo delinear también adecuadamente los grupos de riesgo. Pero, ahí viene el pero, cuando quisimos evaluar qué tanto poder tiene el modelo pronóstico para saber si este puede predecir los outcomes o saber si este es un grupo de riesgo realmente que va a detectar de manera sensible, vimos que en las dos cortes, tanto latinoamericana, Estados Unidos, para el RIP no fue bueno, porque hay que tener un punto de corte 0.7 a más para saber si su modelo va a predecir adecuadamente. Y cuando evaluamos el Oyama Score, en la data latinoamericana no llegó al 0.7 a más, y lo ideal es tener 0.8 a más para hacer un modelo bueno o fuerte, pero sí Estados Unidos, la data de Estados Unidos sí tuvo un punto de corte 0.7, quiere decir que para Estados Unidos la data norteamericana sí le funcionaría poder certificar cuando lo llama score, más no para Latinoamérica. Entonces, el mensaje es, necesitamos buscar un modelo que sea adecuado, construir nuestro propio modelo para poder certificar de mejor manera a nuestros pacientes. Evaluamos los biomarcadores ya conocidos, el linfocito monocito, que no es más la diferencia de linfopenia con monocitosis, y lo que vimos es que sí certifica adecuadamente en aquellos pacientes que tienen menos de 2.8 en la corte, peor pronóstico. En cuanto a plaqueta linfocito, también certificó adecuadamente, es decir, tener mayor de 455 es peor pronóstico. En cuanto, perdón, RW es un biomarcador que mencionó el doctor Beltrán que le hemos ratificado en linfoma B, linfoma T, que es una buena herramienta para poder identificar los pacientes de alto riesgo, y también lo podemos ver en Epstein-Barr, que nos puede ayudar a identificar los pacientes de alto riesgo, y albúmina sérica también. Con una corte menos de 3.5 ayuda a poder certificar los pacientes de alto riesgo. Otro tema importante, y no quiero dejar de mencionar, es que se intentó fenotipificar a los pacientes en la data latinoamericana y Estados Unidos, recalcando que Estados Unidos, ellos usan el GEP, ¿no? el perfil genómico de expresión genómica, para poder identificar sus casos si son células B activadas o de centro germinal. No solo se quedan en inmunohistoquímica, ¿no? A diferencia del latinoamericano, que solo nos soportamos de inmunohistoquímica por Hans. Entonces, lo que encontramos es que Estados Unidos tiene un porcentaje de células B activadas mayor que lo esperado, comparado con centro germinal. Mientras que en el dato latinoamericano encontramos un porcentaje no esperado, encontramos encontrar más no centro germinal que centro germinal, pero lo que sí es importante recalcar es que tuvimos un porcentaje un porcentaje bastante considerable, un 13% que no se pudo confirmar, fue inclasificable por Hans o no fue evaluado por la falta de insumos de inmunohistoquímica. Entonces esto nos da, nos alienta, ¿no?, a poder reevaluar estos casos, hacerlo en data prospectiva con Dr. Malpica, con Dr. Flowers, y poder reclasificarlos y poder dar una data más limpia, ¿no?, que es el objetivo. En cuanto a tratamiento, también lo que vemos es que no hubo mucha diferencia en cuanto a la data latinoamericana con la de Estados Unidos. En realidad, el R-CHOP fue el favorito, ¿no?, en ambos
en ambos países, perdón, en ambas regiones. El R-CHOP, luego el R-IPOC no fue muy utilizado, 7 pacientes nada más, y las tasas de respuesta, como pueden ver, fue muy similares, no hubo mucha diferencia, salvo, interesante mencionar que la progresión de enfermedad fue más alta en la data latinoamericana comparado con Estados Unidos. Hicimos esta diferencia que también fue interesante solo evaluando R-CHOP, porque la previa, pues con todos los pacientes habían recibido R, no R, y lo que podemos ver es que en la data latinoamericana tuvimos más tasas de respuesta completa comparado con la de Estados Unidos, pero la enfermedad estable progresión de enfermedad fue mayor comparado a la población americana, ¿no? Es interesante. Y bueno, acá simplemente ver que tratamos de comparar los que habían recibido R quimioterapia versus no R quimioterapia, y lo que se encontró que eventualmente, ¿no? Lo que se esperaba es que los pacientes que recibieron R quimio fueron más jóvenes, con estadios más tempranos, un eco más bueno, y tenían score de riesgo más buenos, ¿no? No, la mayoría eran pocos de alto riesgo. Hicimos las diferencias en cuanto a los que habían recibido rituximab y no rituximab, y si bien es cierto la sobrevida global no se encontró diferencia, hubo una tendencia a tener mejor sobrevida con R, pero en la sobrevida libre de progresión sí encontró diferencias significativas en aquellos que recibieron rituximab versus no rituximab. En cuanto a los esquemas de tratamiento, en realidad no vimos mucha diferencia en cuanto a R-CHOP y R-IPOC, obviamente por el número de la muestra que era muy pequeña para R-IPOC, pero obviamente les iba muy mal a los pacientes que no habían recibido estos dos tipos de esquemas. Y finalmente, cuando hicimos el análisis de COX, para univariado y multivariado, encontramos que el ECOG, el DHL elevado y el RW son potentes. Cuando ya hicimos todo, mezclamos los conocidos, los scores y también los biomarcadores, encontramos que el RW es muy potente para predecir pacientes que van a tener alto riesgo. Y fue estadístico significativo en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Finalmente, evaluamos las sobrevidas de cada región en Latinoamérica y Estados Unidos, y encontramos que no hubo diferencia significativa en cuanto a sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Bueno, las limitaciones que ya les he ido mencionando durante la charla es que al momento se tenía una corte establecida de Ever CIS para catalogar el caso de Epstein-Barr. En realidad ha sido muy dispar en los cortes. Por ejemplo, en Perú era más del 20%, en Estados Unidos más del 10%, en Guatemala más del 90%, entonces muy dispar sacar los casos. También hubo cerca de 13% de pacientes que no se pudo determinar el fenotipo por insumos, por ser catalogado como inclasificable, que es un reto para nosotros, y hacer GEP, ¿no? Sería lo ideal. Y son datas retrospectivas que obviamente tenemos limitaciones en cuanto a la recolección de datos. Es la data más grande en Latinoamérica, por eso ha sido un esfuerzo bastante arduo de todo el grupo. El RIPI, y lo llama, parece ser buenos en predecir los grupos, estratificarlos, pero necesitamos un modelo mucho mejor que pueda ser fuerte y un C-index que sea mínimamente más de 0.8. Bueno, en conclusión, se confirma que la decisión de rituximab mejora sobrevida, libre progresión. Factores independientes hemos encontrado en los clínicos, pero además el RW, que es una herramienta útil y que podemos utilizarlo el día a día y lo encontramos en el hemograma. Es muy importante definir grupos de riesgo y necesidad de construir mejores modelos es nuestro reto, y eso lo vamos a hacer en estudios más adelante, ¿no? Finalmente, ya quiero terminar, pero esto es algo rápido. Es un estudio que se hizo en Perú, ¿no? Ya como estamos en la onda del perfil genómico, ¿no? Y hemos tenido varias charlas sobre esto. Bueno, ustedes conocen estos estudios, es el estudio de SOU. Bueno, son estudios que han tratado de perfilar el linfoma B asociado a Epstein-Barr, que es una entidad muy aparte del linfoma difuso. Este es un estudio interesante realizado en 2019 por SOU y encuentra, bueno, fueron 22 pacientes de Epstein-Barr positivo, Epstein-Barr negativo, 30 pacientes, y lo que encontró es que el Epstein-Barr positivo tenía este tipo de mutaciones, el MYC, el ROA, MIP,
MIT 88, PIN 1, MEF 2, y era totalmente diferente, obviamente, al Epstein-Barr negativo. Asociado MIC a mal pronóstico, mientras el otro KTMD y REM a mal pronóstico. Cuando se intentó hacer este perfilamiento en población occidental como alemana, en este caso por De Bauer, trataron de también identificar mutaciones y lo que encontraron fue un perfil muy diferente comparado al asiático. Entonces estamos hablando de entidades que son muy diferentes en regiones, ¿no? Encontraron mutaciones Signatus IDA1, KTM2A, MRD11, NOTCH2, KTM2B, que fueron las más frecuentes, y las de peor pronóstico fueron ARIDIA1, que se corroboró con la data clínica presentada por esta población europea. Lo que se hizo es, en base a sus estudios, se recogieron 22 genes, en la data peruana se comparó 10 pacientes Epstein-Barr positivos, 10 pacientes Epstein-Barr negativos, y se analizaron estos 22 genes ya conocidos en Asia, ya identificados en Asia y en Europa, Alemania. Bueno, se hizo con el procesamiento de Illumina para identificar estos genes. Y bueno, esto es data preliminar, pero lo que tenemos es que se analizaron 20 pacientes de Epstein-Barr positivo y 20 negativos, y lo que encontramos, como pueden ver, es una mixtura tanto de las mutaciones asiáticas como la alemana presentada, y lo que nos pareció también bastante interesante es que comparten mutaciones con los Epstein-Barr negativos. Entonces, realmente nuestra data sugiere que Epstein-Barr positivo es un perfil diferente al asiático y al alemán, que el Epstein-Barr positivo, en nuestra experiencia, comparten algunas mutaciones similares al Epstein-Barr negativo, y esto obviamente es una corta muy pequeña y debe ser validado en estudios prospectivos, obviamente con ya la colaboración que tenemos con Dr. Malpica, con Dr. Flowers, que es del estudio ELA, que es un apéndice del estudio LIO. Y bueno, agradecer, ¿no?, a siempre el apoyo del grupo de MD Anderson, que siempre nos ha apoyado en nuestros estudios desde que se empezó el grupo GEL. Muchas gracias. Sí, tenemos una última pregunta. Ok, para la doctora Denise Castro, si ha habido interés para hacer una medición de la carga viral del Epstein-Barr como predictor de respuesta, algo así como ocurre, por ejemplo, con los NK, que se hace una medición antes del tratamiento sí. e intermedia. Sí, claro. Justo también se está haciendo esa valoración, ¿no? También de hacerlo por sangre también, para valorar el valor pronóstico que tiene. Se está corriendo, al menos en Perú. Lo estamos haciendo con el doctor Beltrán en la unidad de linfoma, ¿no? Y es muy interesante también valorar, ¿no?, el valor pronóstico de esto, ¿no? Gracias por la pregunta, más bien.